Al panel de conversación habitual de todos los días a esta hora de la mañana, pasadito las 8:30. Nos pasamos un poco del horario con la entrevista anterior, así que paso inmediatamente a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Aquí en el estudio, como siempre, Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, aquí estamos a disposición. Bien, Muchas gracias. gracias, Juan Andrés. Y a través de Zoom, de la pantalla, vemos a Polín Cantor, militante de Bópoli, ex ministra del Deporte y también integrante del Centro de Estudios Horizontal. Polín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Monse, Juan Andrés. Hola, hola. Bueno, Hola, hola. hay temas como Hay temas. comentábamos con Juan Andrés antes de salir al aire, y yo quiero partir con el tema que ha sido el más comentado incluso por sobre las elecciones, ¿ah? Ya vamos a hablar también de eso, que es el famoso caso Monsalve y los efectos políticos que ha tenido esto en el gobierno, en la moneda principalmente. Ayer hubo una defensa cerrada de la ministra Toá. Lo planteó así el presidente en el Consejo de Gabinete que fue tempranito de la mañana. También lo hizo la vocera de gobierno en el punto de prensa posterior, y también todos los representantes del oficialismo, bajo un argumento que quiero plantearles y someterlo a su consideración, Juan Andrés, que es la variante de género, ¿no? Decía la ministra Vallejo que le parecía impresionante, creo que fue la palabra que usó, que por un caso, por un eventual delito cometido por un hombre, como es el caso de Manuel Monsalve, se esté apuntando con el dedo, se esté responsabilizando a dos ministras mujeres, ¿no? En alusión a Toá y también a la ministra Orellana. ¿Qué te parece eso? Porque, claro, la verdad es que, y aquí es una interpretación mía, a la ministra Toá particularmente, la ministra Orellana creo que no se le debiera meter al mismo saco, no se le está criticando en su calidad de corresponsable penal, ¿no? Del delito que se le acusa a Monsalve, sino más bien por su responsabilidad política, que es algo totalmente distinto, ¿no? Y si fuera hombre probablemente tendría la misma crítica. Esa es mi lectura. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta estrategia del gobierno y del oficialismo de salir a defender a la ministra Toá con este recurso que por lo menos es discutible, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo desde un primer momento cuando se produjo esta situación, incluso lo dije en otro programa, en otro medio, para mí lo más relevante y lo más importante es colocar en el centro de la preocupación en todos los planos a la víctima, a la mujer que fue víctima de esta situación, y por los antecedentes que ha entregado el Ministerio Público, en este caso el fiscal, en el inicio del proceso, que tampoco fueron desmentidos por la defensa de Manuel Monsalve, porque no fueron desmentidos en ese momento, no se rebatió esos antecedentes, porque más que argumentos, más que entre comillas relatos, porque estamos medio acostumbrados a esas cosas, fueron antecedentes. Y los antecedentes van en la dirección de lo que la víctima ha denunciado. Y lo ha hecho con bastante responsabilidad. Por lo tanto, para mí, el punto central de la situación es y debe seguir siendo ese, la víctima. Porque es un caso tremendo, es un caso en donde hay involucración de abuso de poder, abuso patriarcal, que duda cabe, abuso de un poder político institucional, abuso de una situación que yo creo que merece ser indagada en profundidad respecto de lo que ocurre no solamente en el sistema público, sino que también en el sistema privado de nuestro país, donde el ejercicio del poder sobre los cuerpos femeninos, en este caso, es brutal y sigue siendo brutal, ¿no? Tenemos la ley Carín, tenemos otras cosas, pero los antecedentes lo que muestran es que el abuso sobre los cuerpos femeninos de distinto orden, incluida la violación, que ya es lo más terrible que puede ocurrir, siguen siendo un hecho muy grave en la sociedad chilena. Entonces creo que dado este contexto, yo pediría con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad, que se deje de politiquería la élite y que podamos concentrarnos en esto. Yo siento que el proceso, de acuerdo, se ha decretado por el juez
privacidad, reserva, pero requiere celeridad, porque yo creo que el impacto que se ha producido en la sociedad chilena es muy alto. En primer lugar por esto, por lo que digo, y me parece que tiene toda razón la sociedad chilena al reaccionar frente a este abuso, toda la razón. Aquí no hay una exageración. La sociedad chilena no está metida en el código que está metida la élite politiquera, está sorprendida, está choqueada. Además han habido otros casos en los días siguientes. Entonces, yo creo que eso que a lo mejor la hegemonía mediática no lo, dado su espectacularización, no lo aborda, yo creo que es un dato muy fuerte que es muy importante considerar. Y lo segundo, porque creo que efectivamente sigue siendo un impacto muy grande en la sociedad chilena, que una persona que estaba a cargo y que tenía una alta credibilidad en la sociedad, o sea, siendo subsecretario, era mucho más valorado y mucho más creíble que todas las ministras y los ministros del actual gobierno. Sí, pues la oposición también, ¿eh? Exactamente. Sí. Y con todas las críticas que se han hecho a los planes para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, sin embargo, Manuel Monsalve era considerado por la ciudadanía como una persona no creíble, así como esta cosa inmediata, no, una persona que estaba trabajando fuerte y duro con una ética, con una probidad que se desploma. Entonces, yo creo que se deberán tomar en cuenta estos antecedentes y ojalá, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, terminar con esta politiquería, que aquí, que acá, que la pelea, que la acusación, que el que viene, porque no sé si esto, mira, lo hemos dicho otras veces acá en el programa, el PNUD hace un tiempo atrás mostró el Chile real. ¿Qué mostró? A algunos no les gustó, acusaron de octubrismo. Mostró que la gente en este país está muy cabreada de esta élite politiquera, de la élite transversal. Aquí no se salva ningún partido político, ni los de derecha, ni de centro, ni los de izquierda. Hay un descrédito de esta élite. Por otro lado, la gente dice aquí hay justicia para ricos y justicia para pobres. Hay desigualdad frente a la ley, ¿no? Y eso es no una teoría, es cómo la ciudadanía vive cotidianamente este tipo de circunstancias. Yo te adelanto, ¿por qué no nos preocupamos, lo que dijo ayer, el diagnóstico que da la presidenta del Colegio Médico, el propio senador Iván Flores, que yo comparto plenamente? Hay millones de personas en lista de espera, millones. El Colegio Médico lo que está diciendo es que colapsó el sistema médico, el sistema de salud, los hospitales. Sí, Entonces, sin duda hay otros temas, sí, el crecimiento económico, ¿no? Hay otros temas pero también, pero esta situación tiene sumida a la moneda, Polín, en una crisis política ya desde hace algunas semanas, no se ha podido recuperar. Y claro, una parte, como dices tú, Juan Andrés, es el proceso judicial que está en curso. Hay una investigación, hay una formalización que eventualmente va a ocurrir, no sabemos si los próximos días o semanas. Sabemos que también ahí al fiscal Armendáriz le gusta construir bien el caso antes de formalizar, por lo tanto uno presume que la demora se debe a eso, de recabar antecedentes. Pero por otro lado, Polín, está la parte política, ¿no? Que es a lo que yo hacía alusión, y a esta defensa cerrada que ha tenido el oficialismo respecto de la ministra Toá, que tanto ella como el presidente han sido sindicados como responsables, ¿no?, del mal manejo de esta crisis. De hecho, las mismas encuestas de opinión lo plantean así, e incluso apuntan más hacia el presidente que a la ministra Toá. ¿Cómo lo analizas desde el punto de vista político, Polín, ya transcurridas un par de semanas de esta crisis? Yo creo que lo primero que me gustaría señalar acá es que me llama mucho la atención esta carta, ¿cierto?, que firmaron casi 1000 mujeres en defensa, ¿cierto?, de las dos ministras, cuando uno lo que habría esperado es una carta igual o mucho más potente que esa en defensa de la víctima. Entonces, lo primero que acá uno que en el fondo ve es que hay una incongruencia muy grande en el discurso feminista. Es decir, ahora salen a defender a dos ministras que además no son ninguna víctimas, porque la verdad es que no han sufrido ellas de nada. Y por otro lado, la mujer que efectivamente ha sido víctima, ha vivido una situación, digamos, la peor que se pueda vivir, no recibe ese mismo apoyo. Entonces,
Ese es un punto que a mí me gustaría marcar porque la verdad es que se hace inentendible. Y por otro lado, cuando uno dice, porque este análisis como político, en el fondo es el propio gobierno, partiendo por la ministra Toá y por el propio presidente, los que trasladan este conflicto al corazón del gobierno. Así, si probablemente ese mismo martes, ¿cierto?, apenas se enteran de la noticia, rápidamente se le hubiese pedido la renuncia, ¿cierto?, al subsecretario Monsalve, otra sería la historia. Pero hoy día, ¿qué es lo que queda y cuál es la sensación a medida que uno va leyendo, ¿cierto? Y se va enterando de más información, de los abusos de poder que dijo también Juan Andrés y lo que se ha vivido en torno a este caso, es que en el fondo acá hubo una suerte de buscar una forma de encubrir esta situación, de ganar tiempo, no se sabe si era por un tema electoral o no, cuál fue la razón que los llevó, de verdad, porque las razones que ellos han dado no se hacen sostenibles, porque si hubiese sido cualquier otra persona, probablemente la reacción habría sido muy distinta. Entonces, yo creo que acá es el propio gobierno el que trajo el conflicto, se hizo parte del conflicto y yo creo que se ha demorado mucho en tomar decisiones. Yo creo que evidentemente los temas de cambio de gabinete pasan, ¿cierto? Siempre es un resorte del presidente, es él quien define sus equipos, pero yo creo que uno tiene, por muy doloroso que sea, tú tienes que poner en la ecuación los costos que está teniendo tener un cierto ministro en un cargo. Entonces creo que el presidente Boric tiene que meter todo eso en la juguera y no seguir alargando una agonía de un gabinete hoy día que tiene a muchos de sus miembros cuestionados. Entonces, yo creo que son resortes que él tiene para poder iniciar nuevas etapas. Y yo creo que esto incluso ahora con el IMASEC, ¿cierto? Que conocimos ayer de cero crecimiento, cero actividad económica, yo creo que eso es algo bastante, es gravísimo. Entonces yo creo que esto debería acelerar aún más la toma de decisiones para mostrar en el fondo cómo va a liderar este último año, digamos, año y tanto que queda de gobierno. Pero este es un conflicto político que creo que el gobierno se lo ganó gratuitamente por la forma en que abordó el tema, en que buscó una cierta defensa del subsecretario y sin ser claro, sobre todo con sus principios, con sus valores y con el discurso que siempre ha tenido. Entonces, yo creo que acá la puesta así del ojo es ser mucho más cuidadoso en el lenguaje. Así, traigo acá a colación también la frase que usó el presidente Boric en Enagro, cuando hablaron de que no íbamos a tener el crecimiento esperado, y él los trató a los economistas de agoreros de siempre. Y resulta que estamos viendo hoy día los resultados con una economía que cada día está más deprimida, que el propio Marcel yo creo que ha sido el más realista en términos de enfrentar lo que significó esto. Él mismo dijo que esto era un golpe que era una, digamos, era una muy mala noticia. Y por otro lado tienes a tres ministros que salen a decir lo contrario, que esto no es tan malo, que hay que esperar. Entonces creo que, y eso es lo mismo que pasó con respecto al caso Monsalve. Sí, ahora, Juan Andrés Polín, el tema de Toa es una decisión difícil, ¿ah? Para el presidente. Ayer ya dejó claro que no está en sus planes sacarla, por lo menos no en el corto plazo. En este ajuste que se va a hacer en los próximos días no está contemplada la salida de la ministra Toa. Pero es una decisión difícil en el sentido que Toa es una especie de sostén del gobierno, ¿no? En el aspecto político, tiene la parte más importante probablemente de la agenda legislativa que tiene que ver con la seguridad, que es la primera prioridad de la ciudadanía. Es la jefa de gabinete, es la que de alguna manera hace que las cosas funcionen, ¿no? No se ve dentro del gabinete, incluso se ha hablado de Lizalde, incluso de, bueno, hasta de Insulza se ha hablado en los medios, no se ve dentro ni fuera del gabinete alguien con un perfil como el que tiene
Carolina Toa, además ya de que lleva harto tiempo en el ministerio, por lo tanto sabe hacer funcionar bien las cosas. No es un ministerio muy complejo, muy grande. Tú, Juan Andrés, estuviste ahí, has tenido, ¿no? Varias pasadas por ese ministerio, lo conoces bien. Por lo tanto, es difícil tomar la decisión de sacarla, ¿no? Además, en un momento de crisis de seguridad. Pero por otro lado, está esta presión constante y creciente desde la oposición que va a hacer que el gobierno tenga que tomar una decisión en algún momento. Se está hablando de una acusación constitucional. Ayer, por ejemplo, yo escuchaba declaraciones de parlamentarios del Partido Demócrata, de Bópoli, que en la acusación que se le hizo hace unas semanas, ellos se abstuvieron o la rechazaron. En este caso, estarían por aprobarla. No va a ser muy difícil juntar los votos para eso, probablemente. Está el tema del bloqueo también en el Congreso. Muchos se acuerdan lo que pasó con Giorgio Jackson, guardando quizás las proporciones. Entonces es una decisión difícil para el gobierno optar por que Carolina Toa se quede, con todo lo que eso implica, y si es que salen nuevos antecedentes respecto de este caso, va a implicar un desgaste de ella, que es muy peligroso todavía si tiene alguna pretensión presidencial. Pero por otro lado, el hecho de sacarla también tiene un costo, ¿no? Para el gobierno, para la agenda legislativa, para el funcionamiento interno del gabinete. ¿Cómo ves tú esa decisión compleja a la que está el presidente, que imagino que está sopesando también todos estos elementos? A ver, mira, yo lo primero, mirando desde el análisis más procesal, o sea, esta situación que obviamente quedó acá, que es bastante crítica, pero mirando el proceso anterior, los años anteriores, mirando lo que queda, yo creo que no hay más tiempo, y lo único para mi gusto que podría ayudar de verdad a concluir este gobierno de una manera positiva es un cambio de gabinete profundo, en forma y fondo. En forma y fondo. Pero un cambio de gabinete no por rostros nuevos, estas cosas así como, no, un cambio de gabinete que implique cambios en la política, partiendo por mejorar la gestión del gobierno en todos los planos. Yo también ahí concuerdo con lo que ha dicho el senador Flores y otras personas que tienen una mirada, para mi gusto, ¿cómo decirlo?, menos polarizante, menos de sacar provecho de las situaciones, sino que las están viendo. O sea, aquí lo que necesitamos es mejorar la gestión de gobierno en todos los planos, en los ministerios seccionales, en los ministerios que tienen que ver con el ejercicio de cuestiones como la salud, como la educación y un montón de otras cosas más, como vivienda, pensiones, trabajo, en fin. Yo siento que esa mirada no está y es súper necesaria. Súper necesaria. Yo creo que si el gobierno sale de esta situación con un cambio de gabinete en la forma y en el fondo, presentando esta cuestión ¿Pero qué como la ministerios centralidad. cambiarías tú, por ejemplo, Yo creo, salud? o Me sea, estás mencionando. yo creo que salud estamos bastante complicados, pero Hacienda. O sea, Cambiarías al ministro Marcel. pero es que lo que pasa, es que ¿sabe lo que pasa? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir haciendo la pega al Fondo Monetario Internacional y a las rentas altísimas de las transnacionales que operan en Chile, incluidos los bancos? ¿Hasta cuándo? Ni siquiera Milei. Ni siquiera Milei. A proporción, ni siquiera Milei. Ni siquiera en su momento Bolsonaro. Entonces, si seguimos así, como diablos vamos a resolver los temas de lista de espera, millones de personas? ¿Cómo vamos a resolver el problema de las pensiones si tú tienes una oposición que en el Parlamento te está diciendo que te voy a boicotear, te voy a bloquear? Te voy a bloquear. Entonces Claro, hay un pero tema. eso con un cambio de gabinete no se Espérate. resuelve Sí, se necesariamente. resuelve en la medida en que tú tienes políticas públicas que puedan, como hizo el primer gobierno de Bachelet en algunas cuestiones, no necesariamente poner en discusión los temas en el Parlamento. Y eso no significa violentar la institucionalidad ni nada menos, significa política pública concreta, dura y pura en favor de la ciudadanía. Entonces yo lo que creo es que si hay un cambio de gabinete de verdad, debiera apuntar en esta dirección. O sea, no lo veo para nada distinto a lo que implica mejorar políticas públicas en este nivel. Yo te insisto, yo creo que, o sea, a ver, si el ministro Marcel dijera, mira, vamos a enfrentar esto con determinados gastos, con una reactivación económica, convocando siempre al sector privado, porque
imposible hacerlo de otra manera. ¿Para efectos de qué? Para efectos de reactivar salarios, para efectos de reducir la precariedad laboral, para efectos de que las mujeres no sigan teniendo los sueldos tan bajos como los que tienen comparado con los hombres, y en general son sueldos bajos, para poner en urgencia, vuelvo a repetir, el sistema de salud, vuelvo a repetir, el Sistema Nacional de Cuidado. Para eso yo creo que hay que revisar la política económica actual. Ya. Porque no es solamente decir, mira, el IMASEC, ya de acuerdo, el IMASEC, pero ¿qué quieren los grandes bancos de este país? ¿Qué quieren las transnacionales? ¿Qué quiere el Fondo Monetario? Bueno, quieren seguir manteniendo las tasas de ganancia y de altísima rentabilidad que tienen las empresas grandes, porque no estoy hablando de la mediana y la pequeña, porque la mediana y la pequeña están estranguladas por la gran banca, estranguladas con las deudas que se aumentaron, creo que más del 100% desde la pandemia hasta ahora. Entonces yo creo que ahí está, para mi gusto, el punto el punto de quiebre en relación a un nuevo gabinete. Si hay efectivamente eso, se requiere un nuevo gabinete, porque tú cuando cambias un nuevo gabinete no es solo para hacer más eficiente lo que estás haciendo, porque si vamos a seguir haciendo más de lo mismo, yo francamente creo de que le estamos emparejando y llenando de pasto de mejor calidad a un parlamento que podría ser de derecha, más de lo que es ahora, y a un gobierno de derecha. Claro, un cambio de gabinete acompañado de un cambio de rumbo, ¿no? Con el que tenga esa finalidad. Son las 9:03, tenemos que hacer un breve corte. A la vuelta, Polín, la palabra es toda tuya si quieres referirte a esta propuesta de Juan Andrés, que no sé si te tome mucho en cuenta en Palacio, debo decirlo, ¿eh? Porque si hay alguien que tiene su puesto seguro, pareciera ser el ministro Marcel. Hacemos un breve corte y a la vuelta seguimos con las conversaciones aquí en Radio Análisis. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo.
Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Con 7 de la mañana de este martes 5 de noviembre de 2024. Estamos en el panel de conversación junto a Pauline Cantor y Juan Andrés Lagos. Estábamos hablando del cambio de gabinete. Ahí Juan Andrés hacía su propuesta un poco osada, podríamos decir, ¿no? Y Pauline, quedó pendiente ahí tu intervención, si quieres referirte a eso, a cómo ves un posible ajuste ministerial. Ayer el presidente de la UDI decía lo razonable sería que se fueran todos, ¿no? También lo dijo Evelyn Matei el fin de semana de las elecciones. Evidentemente el presidente no puede sacar a todos y lo más probable que ocurra es que haya un ajuste bien acotado a ciertos ministros que quieran emprender carreras parlamentarias, ¿no? Que no son muchos, algunos ministros y subsecretarios deben ser contados con los dedos de una mano, ¿no? Pauline, ¿cómo ves tú posible o no posible, ¿no? Lo que va a ocurrir en los próximos días, que es este ajuste ministerial? A ver, yo creo que lo primero que uno siempre ve es qué carteras están de alguna manera estancadas, donde tú no logras avanzar, donde finalmente sigue siempre el mismo tema ahí pendiente, dando vuelta y necesitas darles nuevos aires. Yo creo que con respecto a la ministra Toá, el problema que tiene, digamos, independiente del rol que ha cumplido y lo importante que ha sido para el presidente, para el gobierno, es que hoy día dejó de ser una interlocutora válida. Entonces, cuando tú tienes una ministra que pierde credibilidad, que no logra dar las garantías para poder llegar a acuerdos, para llevar adelante una de las agendas, o yo diría que la agenda casi más importante de este país, que es el tema de seguridad. Es como uno podría decir en buen chileno, está quemada. Y cuando alguien se encuentra en esa posición, por muy importante que sea, por lo bien que puede haber hecho muchas de las negociaciones, finalmente no la puedes dejar en ese cargo porque no te va a permitir avanzar. Yo creo que hoy día las relaciones, ¿cierto?, se construyen en base a los vínculos que tú generas, a la credibilidad, a la confianza. Y cuando esa relación se corta y ese puente ya no existe, es muy difícil poder avanzar. Y yo creo que eso el presidente lo tiene que tomar en consideración, porque de lo contrario, ¿cómo va a avanzar en la agenda de seguridad que es prioritaria para el país y que está, digamos, liderada por la ministra Toá? Entonces yo creo que a veces son decisiones dolorosas desde el punto de vista, digamos, de quien gobierna el país, pero eso es gobernar, es saber tomar decisiones difíciles y no siempre, digamos, alineadas con lo que a ti te habría gustado que te acompañaran. Después, por otro lado, tú tienes ministerios que de verdad han enfrentado problemas gravísimos, como por ejemplo el de educación, que lamentablemente no está hoy día a lo mejor en primera línea de las agendas, pero un país que no se hace cargo de su educación, sobre todo este gobierno que habló mucho de fortalecimiento de la educación pública. Y lo que hemos visto es problemas gravísimos de deserción, de violencia, de temas de aprendizaje, de lectoescritura, de matemáticas. Entonces yo creo que ahí también se requiere un cambio importante de timón. Lo que pasó en el INBA, de verdad, yo creo que fue algo dantesco, no habíamos visto nunca.
Entonces también significa tomar medidas nuevas, rumbos nuevos y ver de verdad cómo empiezas a trabajar sobre todo en lo que es la educación preescolar y básica, que es donde está la base. De lo contrario, en 15 años más va a ser muy difícil sostener muchas de las políticas que hoy día tenemos, porque vamos a tener una parte importante de nuestra población que va a haber recibido una muy mala educación. Entonces, esa es una cartera que uno dice está sumamente cuestionada. Salud, decía el propio Juan Andrés. Así, yo creo que los problemas que hoy día tenemos con las listas de espera son gravísimos. No es un problema de inyectarle más recursos, yo creo que tenemos problemas graves de gestión, cómo estamos gestionando nuestros hospitales, cómo se están gestionando las listas de espera y sobre todo el trabajo acá en alianza público-privada. Así que yo creo que acá uno no puede dejar de lado al sector privado, a las clínicas privadas, cómo te pueden ayudar, ¿cierto?, a resolver una urgencia país. Es mucho más importante la salud de una persona, salvarle la vida, que estar debatiéndote si puede o no ser atendida en un recinto privado. Creo que en eso requiere un trabajo, digamos, en conjunto. Entonces, yo creo que el presidente tiene que, y acá, y tomo un punto más, yo creo que acá, a diferencia de Juan Andrés, yo creo que Marcel es un ministro que ha sido realista. Yo creo que en general ha tratado de mostrarle a la ciudadanía, ¿cierto?, las condiciones reales en qué pie estamos. Y yo creo que lo refleja, ¿cierto?, sus propias declaraciones con Erimacek, al ser el único que salió a decir que esto era un tropiezo para la economía. Y de las cosas importantes, ¿cómo salimos de esto? No es cambiando al ministro Marcel. Yo creo que acá lo primero es buscar los incentivos para crecer. Sin crecimiento no vamos a poder mejorar los sueldos, no vamos a poder generar más empleo. Y eso pasa hoy día por una economía, ¿cierto?, que está una permisología, pongamos no economía, una permisología que está excesivamente burocratizada. Así, si nosotros de verdad no trabajamos en todo lo que es, como en el fondo el flujo de un permiso para que esa inversión pueda llegar a Chile, para que se puedan instalar distintos tipos de inversionistas acá en Chile, no vamos a ir avanzando. Entonces, hoy día no existe una economía que solo mira hacia adentro. Tú necesitas relacionarte con el mundo exterior, tienes que darles las facilidades, y por lo tanto creo que es clave. Creo que uno de los puntos más importantes, y eso no es más recursos, eso es simplemente sentarse a la mesa. Hay muchas propuestas que ha hecho la centroderecha, están las propuestas que ha hecho el propio gobierno, y creo que eso necesita un fast track rápido, urgente, de verdad, de cómo empezamos a sacar todas estas trabas que te hacen de verdad imposible querer empezar cualquier negocio acá en Chile. Y por último, clave, bajar los gastos fiscales. Yo creo que hoy día es lo mismo que uno hace en una casa. Cuando tus ingresos son menores, tú tienes que rebajar gastos. Entonces acá tú tienes que partir por evaluar. Hay cientos de programas que han sido mal evaluados, que no tienen los efectos deseados, que no se logran los objetivos. El ex ministro Briones hizo todo un trabajo importante respecto de programas que no conducían a nada, y sin embargo siguen ahí. Es como una inercia que mueve el Estado, y eso le ha pasado a todos los gobiernos, y hay que tener voluntad política para generar y generar esos cambios y decir, este programa llega hasta acá porque la verdad es que no está resolviendo los problemas que hoy día tenemos. Bien, los quiero llevar, Juan Andrés Polín, a la segunda vuelta de gobernadores que está a la vuelta de la esquina, ¿no?, en un par de semanas más, y particularmente a la disputa en la región metropolitana, ¿no?, con Claudio Rego y Francisco Rego. Ayer hizo mucha noticia, Juan Andrés, que a mí me llamó la atención que fuera difundido profusamente por medios de comunicación el respaldo de
el Partido Comunista de tu partido a la candidatura de Claudio Rego. Para mí era más o menos evidente, pero fue noticia en muchas partes, ¿no? Y desde el comando de Francisco Rego dijeron que esa era la mejor propaganda para su candidatura. Y han hecho mucho énfasis en esto de que Claudio Rego es el candidato del oficialismo, es el candidato de Boric, del Partido Comunista, ¿no? Un poco con esa caricatura, incluso rayando en el anticomunismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, la figura de Francisco Rego también ha generado harto debate público, columnas en los diarios el fin de semana, en los medios de comunicación en general, defensa por parte de la centro-derecha y también cuestionamientos a las formas, ¿no? Yo escuchaba más temprano en otra radio un extracto de la entrevista que se le hacía en Tele 13 Radio, donde él defendía su estilo. Decía, bueno, yo soy así, el estilo sin filtro, digamos, ¿no? También, Juan Andrés, tú eres panelista sí. ahí habitual de ese sí. programa. Sí. Él defendía ese estilo, decía, bueno, debatir de manera apasionada no tiene nada de malo, ¿no? Y ahí el periodista Iván Valenzuela le retrucaba y le planteaba, bueno, pero es que hay ciertas afirmaciones que se hacen en ese espacio que son falsas. Le recordaba, por ejemplo, cuando se le trató a Lucía Dahmer como narcotraficante y él decía, bueno, eso se tiene que ver en los tribunales, ¿no? Como con un estándar bastante bajo de argumentación. Si tenemos que llevar todo a tribunales, es medio complicado así poder intercambiar posiciones, ¿no? Pero el estilo de Francisco Rego, que ha sido también bastante cuestionado, eso por un lado, Juan Andrés, y por otro, esta asociación que se hace de Claudio Rego con el Partido Comunista, con el oficialismo, que motivó que el mismo Claudio Rego dijera ayer, bueno, más allá de las alianzas políticas, júzguenme por mi gestión, ¿no? Desmarcándose un poco ahí también. Sí, mira, sobre Francisco Rego, a ver, yo creo que una cosa es la pasión, el ímpetu, incluso la radicalidad, que a mí no me complica la radicalidad, al contrario, en el arte, en la política, en la ética, la radicalidad muchas veces ha sido muy importante a escala humana, digamos. Si el problema es que cuando tú tienes una persona que lanza no solo acusaciones, sino que descalificaciones, y son descalificaciones arbitrarias. Una de las últimas es a la directora periodística del Ciudadano, que un tribunal le ha pedido que se disculpe, porque a la colega la maltrató de una manera brutal. Una colega que ha escrito y ha investigado libros, entre ellos uno muy, muy importante sobre algunas cuestiones referidas a la revuelta popular, a los hechos de violencia. Su padre fue golpeado por desconocidos y nunca se ha sabido qué pasó ahí, sigue estando abierto. En ese contexto, yo creo que los insultos de Rego no, de verdad que son insostenibles en cualquier punto de referencia. Me cuesta pensar que una ciudadanía como la de la región metropolitana vaya a votar por una persona como él. Me cuesta, de verdad. Hay gente que va a votar por él, yo creo, sin duda, pero me cuesta pensar que vaya a obtener una mayoría ciudadana precisamente porque es un gobierno regional, ¿no? O sea, no es otra cosa. No es otra cosa, es un gobierno regional. Tiene que definir políticas referidas a vivienda, seguridad, a convivencia. Pero tú hablas de la capacidad de gestión, no del estilo. Del estilo y de la gestión, ya. Porque ocurre que son cosas que están, en el caso de Francisco Rego, están totalmente vinculadas. Ahora, en el caso de Claudio Rego, yo fíjate que creo que, a ver, yo miraría un poquito más qué pasó en la primera vuelta, para no sacar conclusiones tan aventureras. Yo creo que algunos diagnósticos de Orrego, de Claudio, y de un entorno, ¿no? Y parece ser que también un poquito cercano a la moneda, como se dice en la hípica, lo daban ganando mirando para atrás. Y no ganó mirando para atrás. Pasó a segunda vuelta. Entonces sería interesante y bueno observar qué pasó. Bien, porque de otra manera yo no sé... Tuviste que hacer una autocrítica. Yo creo. O sea, una autocrítica y una evaluación más descarnada y realista. Si nos pasó en varios lugares, donde decíamos que, no sé, estábamos peleando voto a voto o pasábamos para adelante y no ocurrió eso. Particularmente en el tema de gobernaciones.
En el caso de Biobío, nadie daba como posible para segunda vuelta a Alejandro Navarro. Nadie. Entonces yo creo que hay que mirar con un poquito más de sentido si realmente queremos ganar. Ahora, yo creo que Claudio Rego tiene una tremenda posibilidad. Y yo creo que la posibilidad está radicada en proyectar, pero notablemente mejor, la gestión. Porque la gestión del gobierno regional puede ser mejorada en muchos aspectos. Y yo creo que el tiempo está acotado. Lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción. Él debería, más que sostener su campaña en una especie de lo hice el descueve, sino que decir lo que va a hacer concretamente. Porque lo que va a hacer es lo que decide el voto posible en segunda vuelta, no lo que hizo. Y ahí yo creo que debería tener un cuadro un poquito más objetivo, más realista. Si avanza en esa dirección, o sea, si logra establecer esto es lo que yo voy a hacer, no mírenme, evalúenme por mi gestión, pero es que lo que pasa es que si se lo evalúan por su gestión, incluido y asociado al gobierno central, yo diría que ahí estamos en una situación compleja. ¿Tú no evalúas bien su gestión? Yo la evalúo en algunos aspectos, en otras no la evalúo bien. Y yo creo que más que yo, la ciudadanía. Pero espérate, y cierro. ¿Dónde está la posibilidad de crecimiento de Claudio Rego? Real. Fabiola Campillay fue electa con más de 400.000 votos en la región metropolitana. 400.000 votos. Y esos son votos no de izquierda, así como alguien quisiera estereotipar. No. Ese es un votante ciudadano, real, probablemente muy cercano a los 6 millones que votan por voto obligatorio, que se sintieron plenamente identificados con Campillay, con su programa, con su identidad, con su vida, con lo que es ella. Yo creo que ahí hay un votante que debería empatizar con Claudio Rego, pero Claudio Rego tiene que hacer algo para empatizar con ese votante. Le insisto, estamos hablando de 400.000, ¿eh? No estamos hablando de 10.000, estamos hablando de más de 400.000. Luego, hay una persona que fue candidata en primera vuelta que sacó más del 6% de la votación, que fue por la alianza de los Partidos Popular y otros sectores, que ella es humanista, si no me equivoco es presidenta del Partido Humanista, sacó más del 6%. Entonces, a mí me parece que no es el momento de empezar yo entiendo, o sea, si se quisiera, algo escuché en la primera entrevista del programa, efectivamente hay un mundo ciudadano que en esta segunda vuelta la identificación y la sinergia, si estrecha con el gobierno, no sirve para aumentar la votación. Porque la ciudadanía lo que quiere es un gobernador regional metropolitano para defender los intereses de la región metropolitana, no los del gobierno central. En un país tan centralizado como este, hipercentralizado, hiperpresidencialista, eso no sirve. Lo demostró el primer plebiscito, lo demostró el segundo plebiscito y lo demostró la elección municipal. Entonces, ¿para qué vamos a seguir? Mira, Bodanovi sacó la votación que sacó porque estaba siempre al lado de Boris. No. Porque Bodanovi le dijo más de una vez al presidente, necesito el metro para Maipú, otra estación. Y se lo planteó abiertamente, incluso lo criticó en la última cuenta presidencial. Ripamonti hizo lo mismo. Y gente que está afectada por la quema de campamentos votó por Ripamonti. ¿Por qué? Porque vieron que Ripamonti defendió sus situaciones críticas e incluso criticó abierta y directamente al gobierno. Entonces, si aquí alguien con tanta facilidad y cierta prepotencia dice que estas posturas son deslealtad y todo, no tiene idea de lo que está pasando en Chile. Yo he escuchado eso de gente de gobierno. No tienen idea de lo que está pasando. Y creo que es súper importante porque yo creo que efectivamente lo mejor que le podría ocurrir a la región metropolitana es que Claudio Rego sea reelecto. Sí, me imagino, Paulín Cantor, que tienes una opinión totalmente opuesta a la que plantea Juan Andrés. La palabra es toda tuya. Sí, efectivamente acá tenemos, digamos, reflexiones distintas. Yo creo que esta elección es muy política. Yo creo que va a ser un voto político en el sentido de que acá claramente Claudio Rego para la ciudadanía es el candidato del gobierno y Francisco Rego es el candidato de la centro derecha. De hecho, incluso ya Republicano ofreció todo su apoyo.
Por lo tanto, ahí ya hay todo un trabajo unitario que se está haciendo. Y acá no se puede olvidar que yo creo que a Claudio Rego el hecho de que él apoyó en toda su campaña a Iracy Hasler le costó muchos votos. También su discurso, digamos, muy fuerte en apoyo en su momento al apruebo por la propuesta constitucional. Entonces, todos esos votos de centro derecha que en algún minuto lo ayudaron a salir, hoy día ya no van a estar ahí. Porque yo creo que incluso cuando él salió electo, nunca agradeció, nunca reconoció esos votos que le permitieron salir. No nos olvidemos que ahí la elección, ¿cierto?, fue contra Karina Oliva. Entonces, yo creo que acá, yo creo que es importante que, digamos, que Claudio Rego tampoco y la gente que lo apoya no se pierdan en términos de dónde están hoy día los afectos, dónde están hoy día los apoyos, y que efectivamente este va a ser una votación muy, muy política. Y a eso agrego que yo creo que si tú sales a hacer una encuesta y le preguntas a los chilenos qué hace un gobernador, la gran mayoría no va a tener la menor idea. Así como son muy claros en decirte lo que hace su alcalde y de qué cosas dependen de qué cosas dependen del alcalde con respecto a los gobernadores, yo creo que saldría cualquier cosa. Entonces, el mismo hecho que tú no sabes qué puede hacer un gobernador por ti es lo que va a politizar esta elección en términos absolutos. Y sí que en ese sentido, y yo estoy contenta porque veo que toda la centro derecha hoy día está trabajando muy unida para que Francisco Rego pueda ganar esta elección. Sí, es verdad, existe harta confusión respecto de la figura del gobernador regional, del delegado presidencial. Es parte también de la discusión, ¿no?, sobre esta figura que venía a colaborar con la descentralización, pero la verdad es que eso es un proceso que ha quedado más o menos truncado, ¿no? Son las 9:29, tenemos que cerrar esta parte del programa. Agradecemos a Pauline Cantor. Pauline, muchas gracias por estar con nosotros, que tengas un estupendo día. Muchas gracias. Estaremos expectantes también por lo que pasa en Estados Unidos. Sí, no alcanzamos a hablar de Estados Unidos. Muy importante elección, y sí que ahí estaremos siguiendo ahí minuto a minuto. Así es. Vamos a ver si es que conocemos los resultados. Se habla de la madrugada de mañana o que podría esto extenderse varios días o semanas incluso. Juan Andrés Lagos, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación y chao, Pauline, nos vemos. Chao, Juan Andrés. Chao, Monse. Chao. Gracias. Sí. Que estén muy bien, gracias a ambos. Son las 9:29, tenemos que cerrar este bloque de radioanálisis. A la vuelta está Claudio Medrano.